Bienvenidos a mi canal, Las Monedas de Judas. En esta ocasión les traigo la biografía de George Washington y su visión profética, la que tuvo sobre los Estados Unidos de América. George Washington es un personaje histórico que para muchos no necesita presentación, pero por una cuestión de rigor y formato les brindo esta biografía y puede que haya algunos datos que les sorprendan. George Washington nació el 22 de febrero del año 1732. Era el primer hijo de Augustine Washington y su segunda esposa, Maribel Washington. Él nació en las tierras de Pops Creek, cerca de la actual Colonial Beach, en el condado de Westmoreland, en el actual estado de Virginia. Pero lo hizo cuando los Estados Unidos aún no era un país independiente, cuando aún formaba parte de lo que se conocía como la América Británica. Los antepasados de George Washington eran ingleses, de Sulgrave, Inglaterra. El padre de George Washington tenía una plantación trabajada por esclavos, aunque luego intentó probar suerte con la extracción de hierro. Los Washington formaban parte de la aristocracia de Virginia y eran bastante prósperos. George Washington no recibió una educación formal. Por el contrario, desde muy joven fue educado como agrimensor, un oficio que le daría múltiples beneficios económicos, lo que le permitiría establecerse como hacendado en un futuro. Los hacendados eran personas que tenían tierras y poseían al menos 20 o más esclavos. En cuanto a su religión, George Washington fue bautizado en la Iglesia de Inglaterra a los 2 meses de edad. La Iglesia de Inglaterra es también conocida como la Iglesia Anglicana. Él era un deísta convencido, creía en la existencia de Dios y pensaba que de alguna manera Dios era capaz de influir sobre el destino del mundo y las circunstancias de los hombres. George Washington siempre ha promovido la tolerancia religiosa y la libertad de culto en los Estados Unidos. Él no sentía aversión hacia el catolicismo como otros muchos colonos estadounidenses y aceptaba de buen grado otras creencias religiosas como la católica, la musulmana o la judía o cualquier otro tipo de secta, e incluso también aceptaba a los ateos. Por ejemplo, cuando necesitaba encontrar trabajadores, no discriminaba por motivos religiosos ni tampoco por motivos de procedencia geográfica. A él le daba igual, siempre que trabajasen bien. En el año 1790, desde una sinagoga se escribió una carta a George Washington donde se mostraba preocupación por si los judíos que vivían en la nación estadounidense que se había constituido recientemente iban a correr algún tipo de persecución religiosa como sí había ocurrido en países europeos. Y esta fue la respuesta de George Washington. El gobierno de los Estados Unidos no da a la intolerancia ninguna aprobación. No ayudará a la persecución. Que los hijos de la estirpe de Abraham, que habitan en esta tierra, sigan mereciendo y disfrutando de la buena voluntad de los demás habitantes, mientras que cada uno se sienta en condiciones de seguridad bajo su parra higuera, no habrá quien le haga miedo. Que el Padre de toda misericordia disperse con la luz de las tinieblas sobre nuestros caminos, y haga que todos nosotros, en nuestras diversas vocaciones, seamos útiles aquí y en su propio tiempo y forma eternamente felices. George Washington pertenecía a la masonería. Él era masón. Los masones forman una sociedad secreta, ellos dicen una sociedad discreta, que supuestamente realizan una actividad filantrópica en un ambiente de hermandad entre hermanos. Muchas personas influyentes, tanto del mundo de la política como de la cultura, pues eran masones. En Inglaterra la masonería es muy importante y prácticamente no puedes ascender socialmente sin ser masón. Y no es de extrañar que esa influencia se trasladara a las colonias. George Washington perteneció a la logia de Fredericksburg y fue nombrado venerable maestre de la logia de Alessandría, cargo que compaginó con el de la presidencia de los Estados Unidos. A mi modo de ver, George Washington tiene una mancha en su historial, que es su pasado de esclavista. Como ya dije anteriormente, George Washington se convirtió en hacendado y tenía varios esclavos que llegaban a trabajar hasta 18 horas al día, de sol a sol. Tanto George Washington como su esposa eran muy estrictos con estos esclavos, al igual que otros hacendados de otras plantaciones de la época. Los esclavos se veían obligados a trabajar de forma sistemática, al menos que estuviesen heridos o enfermos, y eran azotados por intento de fuga y otros delitos. Rara vez aceptaba la enfermedad como una razón aceptable para dejar de trabajar, y a veces el propio George Washington fustigaba a las mujeres embarazadas, acusándolas de mentir sobre su estado. Vaya por delante mi condena absoluta a todo tipo de esclavismo y a todo tipo de esclavistas.
George Washington fue el único padre fundador de la patria estadounidense que, siendo destacado esclavista, emancipó a sus esclavos. Esta acción fue influenciada por su estrecha relación con el francés Marqués de Lafayette, de ideas liberales. Sin embargo, George Washington no liberó a sus esclavos en vida. Lo que hizo fue incluir una disposición en su testamento de liberar a sus esclavos a la muerte de su esposa. En el momento de su muerte, había 317 esclavos en Mount Vernon, 123 propiedad de Washington, 154 esclavos de dote y 40 esclavos alquilados a una vecina. La mentalidad de los esclavistas de la época era considerar a los esclavos como hombres y mujeres inferiores, y esto puede parecer chocante o hasta contradictorio, porque supuestamente George Washington y otros padres fundadores de la patria, los Estados Unidos de América, promovían una serie de ideas propias del liberalismo libertario. El liberalismo libertario se manifestaba a favor de la defensa de la propiedad privada, de las libertades y de los derechos civiles de los ciudadanos. George Washington decidió no abordar el tema de la abolición de la esclavitud porque generaba mucho rechazo. En los últimos tiempos se mostró favorable al abolir la esclavitud, pero sospecho que fue por motivos económicos. La manutención de tantos esclavos no le salía rentable. Como militar, George Washington participó en la contienda franco-indígena que enfrentó a canadienses francófonos que avanzaban por el estado de Ohio con la corona británica, a petición del gobernador. Con el paso del tiempo, muchos habitantes de las 13 colonias fueron adquiriendo conciencia de identidad y unidad nacional frente al Imperio británico. Además, existían intereses contrapuestos entre la corona británica y sus colonias, a las que freía literalmente a base de impuestos. También existía discriminación hacia los colonos que formaban parte de las milicias en favor de militares que procedían de la metrópoli. Todo esto generó resentimiento y ansias de conseguir la independencia, y se formaron asambleas de hombres libres y grupos como los Hijos de la Libertad y un gobierno secreto. Con el paso del tiempo, la rebelión fue a más, así que la corona británica decidió enviar tropas y algunos habitantes de la colonia, en su gran mayoría partidarios de la secesión, decidieron formar milicias para hacerles frente, unas milicias que contaron con el apoyo de Francia, España y Holanda. George Washington se consagró como un gran jefe militar, pero bajo su dirección perdió numerosas batallas contra las tropas británicas antes de ganar la contienda que daría la independencia a los Estados Unidos de América. Él decidió formar un ejército regular con colonos que se llamó Ejército Continental Revolucionario, para después convertirse en comandante en jefe de este ejército. Al final, los rebeldes continentales ganaron la contienda a las tropas británicas a base de escaramuzas. George Washington tomó el juramento de cargo como primer presidente bajo la Constitución de los Estados Unidos de América el 30 de abril del año 1789 en el Federal Hall de Nueva York, aunque al principio él había rechazado el cargo. En el año 1797, George Washington se retiró de la presidencia. Decidió retirarse a Mount Vernon, su residencia, con un profundo sentimiento de alivio, dedicándose mucho tiempo a la agricultura. El 12 de diciembre del año 1799, Washington pasó varias horas inspeccionando sus fincas, a caballo, en medio de la nieve y bajo el granizo. Después se sentó a cenar esa noche, sin cambiar las ropas mojadas. A la mañana siguiente, enfermó, y después una infección en la garganta se convirtió en una laringitis aguda y una neumonía. Washington murió la noche del 14 de diciembre del año 1799, en su casa, a los 67 años de edad. Y ahora voy a dar paso a la visión que tuvo George Washington sobre los Estados Unidos de América. Son sus palabras. Esta tarde, mientras estaba sentado en la mesa preparando un documento, algo pareció molestarme. Miré hacia arriba y vi de pie frente a mí a una mujer sin ropa de singular belleza. Estaba tan atónito, ya que había dado órdenes expresas de no ser perturbado, que no encontré palabras para preguntar por la razón de su presencia. Recuerdo que le repetí la pregunta hasta 4 veces, pero no recibí respuesta alguna de mi misteriosa visitante, salvo un ligero movimiento en sus ojos. En ese momento sentí sensaciones extrañas que se extendían por todo mi ser. Me habría levantado, pero la mirada fija de aquel ser me paralizó y no permitió que lo hiciera. Lo mismo ocurrió con mi lengua.
Una nueva influencia, misteriosa, poderosa, irresistible, tomó posesión de mí. Todo lo que podía hacer era mirar fijamente a la visitante desconocida. Poco a poco, la atmósfera que me rodeaba parecía como si se hubiera vuelto llena de sensaciones y luminosa. Todo sobre mí pareció enrarecerse. Aquella visitante misteriosa comenzó a hacerse más grande y aún más clara a la vista que antes. En ese momento, comencé a sentir como si falleciera, o más bien a experimentar las sensaciones que a veces me imaginaba acompañaban a la muerte. No pensé, no decidí, no me moví. Todo ello parecía imposible, y sin embargo estaba solo y consciente, observando fijamente a mi acompañante. Escuché de pronto una voz que decía: «Hijo de la República, observa y aprende». En ese momento mi acompañante extendió su brazo hacia el este, y una densa niebla se levantó de repente y comenzó a disiparse poco a poco, y contemplé una escena extraña. Vi que ante mí se extendían alrededor de una gran llanura todos los países del mundo: Europa, Asia, África y América. Vi las olas del Atlántico rodar y reventar entre América y Europa, y entre Asia y América y hacia el Pacífico. «Hijo de la República», dijo como antes la misma voz misteriosa, «mira y aprende». En ese momento vi a un ser oscuro y sombrío. Era como un ángel, de pie, o más bien flotando en el aire, entre Europa y América. El ángel sumergió sus manos en el océano y con la mano derecha roció agua sobre América, mientras que con la mano izquierda echó un poco de agua sobre Europa. Inmediatamente una nube se elevó entre estos dos continentes y se situó en medio del océano. Durante un rato la nube permaneció inmóvil y luego se trasladó lentamente hacia el oeste, hasta que envolvió a América con sus nubes oscuras. Poderosos relámpagos brillaron a través de la nube, y entonces oí el gemido y los gritos de la gente americana. Por segunda vez, el ángel sumergió sus manos en el océano y roció Europa y América como en un principio. A continuación, la nube negra se levantó de nuevo en el océano, en cuyo agitado oleaje se hundió la vista. La tercera vez que escuché la voz misteriosa diciendo: «Hijo de la República, mira y aprende», dirigí la mirada sobre América y vi aldeas, pueblos y ciudades surgiendo una tras otra hasta que toda la tierra, desde el Atlántico hasta el Pacífico, fue salpicada con la oscura nube. Una vez más escuché la voz misteriosa diciendo: «Hijo de la República, al final del siglo ven, mira y aprende». Ante estas palabras, el ángel oscuro y sombrío volvió su rostro hacia el sur, y desde África vi cómo enfermaba nuestra tierra. Esta escena se dibujaba lentamente en cada pueblo y ciudad de esta última. Los habitantes se levantaron en batalla unos contra otros. Mientras, continué observando al ángel. Lo vi brillante, y en su frente descansaba una corona de luz, en la que aparecía escrita la palabra Unión, portando la bandera de los Estados Unidos, una bandera que puso entre las naciones divididas, y les dijo: «Recordad que vosotros sois hermanos». Al instante, los habitantes dejaron de luchar y se convirtieron en amigos una vez más, unidos en torno a la bandera nacional. Y otra vez, escuché la misteriosa voz decir: «Hijo de la República, mira y aprende». Ante esto, el oscuro y sombrío ángel colocó una trompeta en su boca y dio 3 toques diferentes. Luego tomó agua del mar y la roció sobre Europa, Asia y África. Entonces mis ojos vieron una escena terrible. De cada uno de estos países surgieron gruesas nubes negras que pronto se unieron en una sola. A lo largo de esta nube brillaba una luz de color rojo oscuro, por lo cual vi hordas de hombres predispuestos a luchar, quienes, moviéndose con la nube, marchaban por tierra y navegaban por mar a Estados Unidos. Nuestro país fue envuelto en la nube, y vi estos vastos ejércitos devastar toda la provincia y quemar las aldeas y pueblos y ciudades. Es lo que vi. Cuando mis oídos escucharon el estruendo de los cañones, el choque de las espadas y los gritos de millones en un combate mortal,
oí de nuevo la misteriosa voz que decía: «Hijo de la República, mira y aprende». Cuando la voz cesó, el ángel oscuro y sombrío colocó su trompeta una vez más en su boca y sopló una ráfaga larga y terrible. Al instante, una luz de 1000 soles brilló sobre mí y rompió en pedazos la oscura nube que envolvía América. A la vez el ángel sobre cuya cabeza todavía brillaba la palabra Unión, y quien llevó nuestra bandera nacional en una mano y una espada en la otra, descendió del cielo, asistido por las legiones de espíritus blancos. Estos inmediatamente se unieron a los habitantes de América, a quien percibí como casi vencidos. Pero ellos nuevamente se malentonaron, cerraron filas y volvieron a la batalla. Una vez más, en medio del ruido temeroso del conflicto, oí la misteriosa voz diciendo: «Hijo de la República, mira y aprende». En cuanto cesó la voz, el ángel oscuro y sombrío por última vez sumergió sus manos en el océano y roció agua sobre América. Al instante, la nube negra se revirtió, junto con todos los ejércitos que había traído consigo, dando a los habitantes de la tierra la victoria. Entonces, una vez más, vi a los pueblos y ciudades surgir donde los había visto antes, mientras el ángel brillante plantaba el estandarte azul que trajo en medio de ellos, y gritó con fuerte voz: «Mientras las estrellas existan y el cielo envíe su rocío sobre la tierra, siempre prevalecerá la unión». Y tomando de su frente la corona sobre la cual se escribió la palabra Unión, él la colocó sobre el estandarte, mientras la gente, arrodillándose, decía: «Amén». La visión de inmediato comenzó a desvanecerse, y al final solo volví a ver aquella densa niebla que al principio veía, pero ésta también desapareció, y me encontré una vez más contemplando a la misteriosa visitante, que con la misma voz que había oído en mi visión dijo: «Hijo de la República, lo que has visto se interpreta así. 3 grandes peligros vendrán sobre la República. El más terrible será el tercero, pero en este gran conflicto mundial, aunque todo el mundo esté unido contra los Estados Unidos, ellos no prevalecerán contra la República. Que todos los niños de la República aprendan a vivir por su Dios, su tierra y la unión». Con estas palabras la visión desapareció, y yo empecé desde mi asiento a darme cuenta de que había tenido una visión, en la que se me había revelado a mí el nacimiento, el progreso y el destino de los Estados Unidos de América. Y así concluye la visión profética del general George Washington sobre los Estados Unidos de América. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale al like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.